Hubo un nombre que los sacerdotes pronunciaban en voz baja. Un nombre que aparece más de 40 veces en las páginas de tu Biblia. Y que casi nadie te ha explicado. No es el nombre de un demonio. No es el nombre de un ángel caído. Es el nombre de una diosa. Una diosa que vivió dentro del templo de Dios. Que fue adorada por el pueblo elegido durante siglos. Que algunos rabinos antiguos creían que era la esposa de Yahvé. Y la pregunta que casi nadie se atreve a hacer en las iglesias es esta. ¿Qué fue exactamente Asera? ¿Y por qué fue borrada de la historia? Hoy vamos a hablar de uno de los secretos más perturbadores que guarda el Antiguo Testamento. Un secreto que los arqueólogos descubrieron en el desierto del Sinaí. Que los manuscritos más antiguos insinúan con palabras que nos deberían hacer temblar. Que los propios profetas de Israel intentaron destruir, y no pudieron completamente. Hoy vamos a hablar de Asera, la diosa que fue adorada junto a Yahvé, la entidad cuya imagen estuvo parada dentro del templo de Salomón durante décadas. La figura femenina que fue eliminada de la fe oficial, pero que dejó rastros en la Biblia que todavía puedes leer hoy. Y si lo que los textos dicen es real, entonces la historia del monoteísmo no comenzó como nos la enseñaron. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar hoy cambia todo. El nombre que sobrevivió. Abre cualquier Biblia en español y busca el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7. Dice exactamente esto: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las Aseras. Aseras, plural, no una sola aparición, no un error de traducción, no una metáfora poética. Asera aparece 44 veces en el Antiguo Testamento. 44 veces el texto sagrado menciona su nombre. ¿Y cuántas veces te la explicaron en la escuela dominical? 0. ¿Por qué? ¿Qué significa realmente este nombre que fue tan persistente que los escribas hebreos no pudieron eliminarlo? Asera era una de las diosas más importantes del mundo antiguo del Oriente Medio. En la mitología cananea, el pueblo que habitaba la tierra antes de Israel, Asera era la madre de todos los dioses. La consorte de él, el dios supremo, la señora del mar, la que da vida. Era representada como un poste de madera, un árbol vivo, o una figura femenina tallada. Y su culto no estaba separado de Israel. Estaba entrelazado con él desde el principio. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. El nombre del dios supremo cananeo era él. Y el nombre que los hebreos le daban a su propio dios era Elohim, un plural de él. ¿Coincidencia? Los eruditos llevan décadas debatiendo eso. Y la respuesta que emerge de los textos más antiguos es incómoda. Lo que la arqueología encontró. En 1975, en un lugar llamado Kuntillet Ahrud, en el desierto del Sinaí, los arqueólogos descubrieron algo que sacudió los fundamentos de la historia bíblica. Una inscripción antigua, grabada en una vasija de cerámica, datada aproximadamente en el siglo VIII a.C. Y decía esto: te bendigo por Yahvé de Samaria, y por su Asera, Yahvé, y su Asera, el Dios de Israel, con una compañera. No era la única inscripción de este tipo. En otro sitio arqueológico llamado Kirbet el-Com, también en Israel, encontraron grabado en una tumba: bendito sea Uriahu por Yahvé, y por su Asera, él lo salvó de sus enemigos. ¿Qué significa esto? Que en el período que la propia Biblia describe como el tiempo de los profetas, el período de Elías y Eliseo, el período de los grandes reinos de Israel y Judá, el pueblo no adoraba solo a Yahvé, adoraba a Yahvé junto a una figura femenina. Y esa figura tenía nombre: Asera. Ahora viene la parte que eriza la piel. La Biblia misma lo confirma. Abre el libro de los Reyes. Segundo libro, capítulo 21, versículo 7. Habla del rey Manasés, uno de los reyes más condenados en toda la escritura. Y dice: Manasés tomó la imagen de Asera que había hecho, y la puso en el templo, el lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo, y en Jerusalén, que elegí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. La imagen de Asera, dentro del templo de Salomón, el lugar más sagrado de toda la fe israelita, el lugar donde se guardaba el arca de la alianza, el lugar donde se creía que Yahvé mismo habitaba. Y allí dentro, estaba la imagen de Asera. ¿Cuánto tiempo estuvo? El texto lo dice: Manasés reinó 55 años. 55 años con la imagen de Asera en el templo de Dios. ¿Y quién la quitó finalmente? El rey Josías, décadas después. Pero cuando Josías la quitó, ¿qué hizo con ella? El texto en 2 Reyes 23:6 dice que la sacó del templo, la quemó junto al torrente Cedrón, y esparció sus cenizas sobre los sepulcros del pueblo.
No solo fue destruida, fue profanada. ¿Por qué una reacción tan violenta contra una simple estatua? A menos que no fuera una simple estatua. A menos que su influencia fuera tan profunda que el rey sintió que tenía que ser aniquilada con un acto ritual de destrucción total. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más perturbadora. Porque la imagen fue destruida, pero el nombre sobrevivió, 44 veces en el texto sagrado. ¿Por qué los escribas que editaron la Biblia no borraron su nombre completamente? ¿Tuvieron miedo de hacerlo? ¿O hubo algo que los detuvo? Algunos estudiosos creen que la respuesta está escondida en los propios textos que intentaron suprimirla. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Los profetas sabían algo. El profeta Elías. Si hay un profeta en la Biblia que parece saber exactamente el peso de lo que enfrenta, es Elías. En 1 Reyes 18, el famoso duelo en el Monte Carmelo. Elías desafía a los profetas de Baal. 450 profetas. Un espectáculo de fuego divino. Yahvé responde. Elías triunfa. Los profetas de Baal son ejecutados. Pero hay algo que muchos lectores no notan. El texto menciona también a los profetas de Asera. 400 profetas de Asera. Reúne a todo Israel en el Monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. 400 profetas de Asera. ¿Y qué pasó con ellos? El texto simplemente no lo dice. Los profetas de Baal son ejecutados junto al río Quisón. Pero los profetas de Asera desaparecen de la narrativa. ¿Escaparon? ¿Fueron perdonados? ¿O hay algo más oscuro detrás de ese silencio? Los comentaristas bíblicos más conservadores simplemente dicen que probablemente no estuvieron presentes en el duelo. Pero otros investigadores señalan algo diferente. Que Jezabel, la reina que financiaba a estos profetas, nunca fue derrotada ese día. Que sobrevivió a Elías. Que el culto a Asera continuó. Y que incluso después de todos los intentos de erradicarlo, la Biblia registra su persistencia generación tras generación. ¿Por qué era tan difícil de eliminar? ¿Qué tenía este culto que se infiltraba una y otra vez en la fe de Israel? La respuesta puede estar en algo mucho más antiguo. Algo que va al corazón de la relación entre Dios y la humanidad. La sabiduría femenina y el árbol prohibido. Hay algo que los eruditos han notado durante décadas. Algo que conecta a Asera con una figura mucho más familiar. La sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 8, hay un pasaje extraordinario. La sabiduría habla en primera persona. Y dice cosas que nos hacen pensar en algo o en alguien específico. El Señor me tuvo al principio de su obra, lo primero de sus actos de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que existiera la tierra. Cuando establecía los cielos, yo estaba allí. La sabiduría femenina, presente antes de la creación, al lado de Dios, estaba junto a Él como artífice, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de Él en todo tiempo. ¿Quién es esta figura? Los teólogos la llaman la Sofía, la sabiduría divina. Los gnósticos la veneraban como la consorte de Dios. Algunos eruditos modernos señalan que los atributos de esta figura en Proverbios 8 son casi idénticos a los atributos que la mitología cananea le asigna a Asera. La que estaba junto al Dios Supremo. La que participó en la creación. La figura femenina divina. Es posible que cuando los escritores de Proverbios describieron a la sabiduría, estuvieran rescatando, de manera sublimada, una imagen que el pueblo nunca pudo abandonar completamente. ¿Una imagen femenina junto a Dios? Una presencia divina femenina que era demasiado antigua, demasiado profunda, demasiado arraigada en el corazón humano como para ser simplemente borrada. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante todavía. Porque hay otro lugar donde algunos investigadores ven la sombra de Asera. El jardín del Edén, el árbol de la vida, los postes de Asera, los símbolos físicos de su culto, eran árboles. Eran maderas verticales plantadas en el suelo, eran árboles vivos en lugares sagrados. Y la Biblia misma los llama Aseras, el árbol, la vida, la fuente de conocimiento. ¿Hay una conexión entre el árbol prohibido del Edén y la figura de Asera? Algunos investigadores del mundo académico lo han sugerido cautelosamente. Otros lo rechazan. Pero nadie puede negar que la asociación simbólica entre Asera y los árboles sagrados es demasiado consistente para ignorarla. ¿Y si el árbol del conocimiento en el Edén es una variante de este símbolo más antiguo? Entonces la pregunta que surge es aterradora. ¿Qué fue exactamente lo que Dios no quería que supiéramos? Lo que fue borrado. Existe una teoría entre algunos eruditos del Antiguo Testamento. Una teoría que no se enseña en los seminarios. Que no aparece en los comentarios bíblicos populares. Pero que está respaldada por la evidencia textual y arqueológica. La teoría es esta: la religión original de Israel no era monoteísta.
Era enoteísta. El pueblo reconocía a Yahvé como su Dios principal, su protector nacional. Pero también reconocía a otros seres divinos. Y entre ellos, de manera central y persistente, reconocía a una figura femenina. Asera. Los grandes reformadores religiosos de Israel, el rey Ezequías, el rey Josías, los sacerdotes zadoquitas del período post-exílico, emprendieron una campaña sistemática. No solo destruyeron los objetos físicos del culto, editaron los textos sagrados, reescribieron las historias, eliminaron nombres, transformaron figuras femeninas positivas en figuras negativas, y crearon el monoteísmo estricto que conocemos hoy. Un monoteísmo que fue impuesto, no uno que siempre existió. Si esto es verdad, entonces la Biblia que tenemos en nuestras manos es el producto de siglos de edición, de selección, de supresión deliberada, y Asera es la evidencia de lo que sobrevivió a pesar de ese proceso. 44 veces su nombre permaneció en el texto a pesar de todo. Como si algo, o alguien, no hubiera podido borrarlo completamente. Como si el nombre mismo tuviera una resistencia, una persistencia, una presencia que se niega a desaparecer. Y ahora viene la parte que nadie habla. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hay una imagen que aparece de manera poderosa y perturbadora. Una mujer, vestida con el sol, con la luna bajo sus pies, con una corona de 12 estrellas. Los teólogos la interpretan como Israel, como la Iglesia, como María. Pero hay quienes señalan que esta figura es mucho más antigua que cualquiera de esas interpretaciones. Que los atributos que el Apocalipsis le da a esta mujer cósmica, el sol, la luna, las estrellas, son exactamente los atributos que en el mundo antiguo se asociaban con las grandes diosas. Con figuras como Isis en Egipto, con figuras como Inanna en Mesopotamia, con figuras como Asera. Es posible que en el último libro de la Biblia, en el libro de las visiones finales, en el libro que describe el fin del mundo, aparezca la sombra de la figura femenina que fue suprimida al principio. Si estas palabras son literales, si estas imágenes corresponden a algo real, entonces algo que fue enterrado hace milenios aún respira en los márgenes de la fe, esperando ser reconocido, esperando ser comprendido. El misterio que permanece. Hay algo profundamente inquietante en la historia de Asera, no porque sea el relato de una diosa pagana que fue derrotada, sino porque es el relato de algo que nunca pudo ser completamente derrotado. Los reyes la destruyeron, los profetas la condenaron, los sacerdotes la eliminaron de los rituales oficiales, los escribas intentaron borrarla de los textos. Y sin embargo, 44 veces su nombre sobrevivió en el libro más leído de la historia humana. ¿Por qué? Hay respuestas simples. Los editores no pudieron eliminar cada referencia sin destruir el sentido histórico de los textos. Era más útil mencionar a Asera como advertencia que borrarla completamente. Esas respuestas son razonables. Pero hay otra posibilidad, una más oscura, una más perturbadora, que Asera no era simplemente una invención humana, que representaba algo real en la experiencia espiritual de la humanidad, algo que el ser humano percibía, un principio femenino en lo divino, una presencia materna en el cosmos, una dimensión de lo sagrado que no encajaba en la teología oficial, y que por eso nunca pudo ser completamente eliminada, porque no era posible eliminar algo que la gente realmente experimentaba. No era posible borrar de la memoria colectiva algo que generaciones habían sentido como real. No era posible cerrar una puerta espiritual con decretos reales y reformas sacerdotales. La pregunta final es esta: si los reformadores de Israel se equivocaron al suprimir esta dimensión de lo divino. Si hay algo en la experiencia espiritual humana que apunta hacia una presencia femenina en lo sagrado. ¿Qué fue exactamente lo que eliminaron? ¿Y qué consecuencias tiene esa supresión para la fe que heredamos? Tal vez por eso este tema ha inquietado a creyentes, académicos y buscadores espirituales durante siglos. Porque si la historia de Asera es real, si el monoteísmo estricto fue una construcción tardía y no el punto de partida, si hay dimensiones de lo divino que fueron deliberadamente suprimidas, entonces la pregunta que queda suspendida en el aire no tiene respuesta fácil. No en los seminarios, no en los comentarios bíblicos, no en los sermones dominicales. Solo en el silencio, en ese espacio donde el texto sagrado deja de hablar, y donde, precisamente por ese silencio, todavía podemos sentir que algo falta. Algo que estuvo aquí, algo que fue real, algo que todavía no se ha ido del todo.